En PBI Energy desarrollamos proyectos de generación distribuida a partir de fuentes renovables. Nuestros servicios van dirigidos hacia 3 sectores principales. El sector residencial, para quienes deciden ahorrar en sus recibos de luz hasta por 25 años. El sector comercial, aquellos negocios o establecimientos comerciales que busquen reducir costos e incrementar sus utilidades. Y por último, el sector industrial, aquellas naves industriales cuya necesidad de ahorro y eficiencia siempre es mayor. Nuestras soluciones energéticas son diagnósticos y estudios de producción, ingeniería y diseño, financiamiento de proyectos, suministro de equipo y materiales, instalación del sistema fotovoltaico, trámites y gestiones y finalmente operación y mantenimiento. Puedes estar seguro de que con PBI Energy cada proyecto es hecho 100% a tu medida. Quédate tranquilo, nuestro equipo posee la experiencia necesaria para hacer realidad tu proyecto. Contáctanos, estamos solo a un clic de distancia. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que su semana vaya increíble. Nos encontramos en nuestra segunda transmisión del día y tenemos hoy como invitado especial al licenciado Miguel Ramírez, quien nos va a estar platicando un poquito más acerca de cómo podemos hacer para capitalizar los paneles solares de nuestro hogar. ¿Qué tal, licenciado Miguel? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La dinámica es la siguiente. Vamos a estar presentando nuestro tema. El licenciado Miguel nos va a estar haciendo el favor de presentar su tema y al final de la exposición vamos a estar resolviendo cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, ya sea que nos lo vayan poniendo en el chat o directamente en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube, como ustedes gusten. En cualquier momento puede comenzar a proyectar su presentación, licenciado Miguel. Ok, muchas gracias. Listo, ¿verdad? ¿Ya se ve bien? Sí, sí lo vemos. Bueno, lo que les quería platicar es sobre cómo capitalizo mis paneles solares. ¿Por qué elegimos este tema o este título? Porque últimamente con el anuncio de una propuesta de reforma a la ley energética, hay una enorme discusión sobre que esa reforma afecta o no a los paneles solares. A los paneles solares en particular que uno instala en su casa. Está claro y es muy evidente que la instalación de estos paneles en industrias y comercios pues afecta, pero no está tan claro cómo va a afectar a los hogares o a los pequeños comercios. Y sobre todo lo que queríamos explicar es cómo puede afectar y cómo indirectamente va a afectar esta consideración a las reformas a la ley del 2013 y también, pues de entrada, cómo hoy con la ley vigente, cómo puedes comercializar, es decir, cómo cobras la energía que producen tus paneles, porque hay diferentes formas de cobrarla, no todo es tan sencillo, aunque sí en su gran mayoría eligen una metodología, pero no es la única, hay 3. Entonces yo quería centrarme mucho en este tema, que es un tema un poco más financiero que técnico, pero que, pues que la idea es eso, es que si bien compañeros que ya han platicado aquí en la Semana de Energía de PBI, que más personas hablen sobre cómo puedo recuperar la inversión o cómo puedo ganar dinero con los paneles y ser eficiente, ecológico y apoyar a pues, la generación del país y al bienestar y a la ecología. Entonces, no quisiera redundar mucho. Al final, la generación distribuida, pues sabemos sus beneficios para el usuario, que es un incremento de la confiabilidad, un aumento en la calidad de la energía, una reducción del número de interrupciones y por ende un uso eficiente de la energía, menor costo de la misma, en ambos casos cuando se utilizan como vapores de desecho o por el costo de la energía en horas pico, el uso de energías, bueno, renovables, por ende, la facilidad de adaptación a las condiciones del sitio,
así como una disminución en emisiones contaminantes. Y para el suministrador, es decir, para el que nos provee la energía, si no tuviéramos paneles, hay un beneficio en la reducción de pérdidas en zonas de transmisión y distribución, el abasto en zonas remotas, es decir, que es más fácil y más barato y en cierta medida más confiable instalar paneles solares en zonas remotas que instalar una línea de transmisión. Al instalar paneles solares en nuestras casas, hacemos que se libere la capacidad del sistema, esto es, del sistema de distribución. El sistema de distribución en México está muy cargado. Uno piensa, llegó un rayo y se va la luz, o pasó la lluvia y se fue la luz, o ¿por qué la luz se va principalmente en las noches? Esto es porque cuando hay una pequeña compensación o una pequeña variación en el sistema está de distribución, el sistema está operando casi a su máxima capacidad, que cualquier incremento del mismo pues provoca un desbalance y los sistemas de control que tiene los sistemas de distribución provocan que estos se apaguen y digamos se reinicien. Entonces por eso hablamos de que al instalar paneles solares se libera la capacidad del sistema, proporciona además mayor control de la energía reactiva, hay una mayor regulación en la tensión, esto es por lo mismo que estábamos platicando, una disminución en la inversión, una menor saturación y una reducción en el índice de fallas. Estos sobre todo son temas pues un poco técnicos, ¿no? Del por qué los paneles solares son mejores. Y aquí, bueno, en esta tabla y en este mapa adjunto podemos ver quiénes son los principales estados que digamos que instalan paneles. El norte, principalmente Nuevo León, Chihuahua, son de los principales estados. Jalisco, Estado de México, el DF también, no tantos, básicamente hablamos en el Distrito Federal hay 13,000 contratos, más o menos unos 100 megas instalados en su totalidad, contra Jalisco. Jalisco tiene 45,000 contratos y más del doble de la capacidad instalada. Esto creo que obedece al tipo de vivienda que hay en cada estado. En Jalisco hay más vivienda unifamiliar, más casas, que en el DF, que en particularmente hay más departamentos, pero también obedece a un sistema de oferta y demanda. También el otro estado que es muy importante en su capacidad instalada es Yucatán, con 79 megas. Esto que obedece a que casualmente las zonas que tienen mayor capacidad instalada se cumplen dos patrones. Una es un déficit en su energía. La región occidental, si la ven, la mancha ahí junto a Jalisco, Michoacán, Guanajuato, tiene un incremento de muchos contratos que a lo mejor no corresponde con la población que tiene Jalisco, que debe ser similar a la de Veracruz, y tiene que ver con una disminución en la capacidad de generación. Nuevo León tiene que ver también tiene que ver con una mayor capacidad económica y también por un mayor coste. Y Yucatán, pues porque básicamente las dos penínsulas, tanto Baja California Norte como la península de Yucatán, el país tiene deficiencias en la generación y transmisión de energía. Entonces ahí es donde el país necesita energía y donde los usuarios necesitan energía. ¿Por qué en Baja California Sur no hay tantos contratos, ni tampoco en Quintana Roo? Obedece a que hay más departamentos y básicamente en Baja California Sur, pues porque es una zona muy hotelera que que tiene su densidad de poblaciones muy baja, ¿no? Pues eso nos puede dar un parámetro de cómo está el sector eléctrico. Además de que nos dice, sí, dónde hay más personas, sí, dónde hay más capacidad de instalar paneles, también nos habla un poco del estatus actual del sistema eléctrico. Y bueno, que tiene un crecimiento exponencial. Además, la generación distribuida, pues con las reglas actuales es muy joven. Hablamos del 2013 en adelante, del 2017, cuando empezó ya a tener un crecimiento y pues hablamos de que pues pasamos de 59,000 contratos a casi 250,000 contratos
a este año, a lo que va de este año. Entonces hablamos de un crecimiento exponencial y esto no hay forma de que lo pare. Y antes de explicar un poco cómo cobras la energía con tus paneles, yo quiero entrar aquí a un punto que es un poco técnico y es un poco financiero. Y quiero hablar del precio marginal local. El precio marginal local, básicamente, hablado en términos muy llanos, el precio marginal local es el precio donde la oferta y la demanda de energía se hacen un equilibrio. Si ustedes recuerdan las clases de preparatoria de primeros años de la universidad, la curva de oferta y demanda hacen esto, y básicamente la intersección de las dos curvas te pone el precio. El precio marginal local es una fórmula poco compleja, que es esta que vemos en pantalla, que básicamente lo que te dice esa fórmula es cómo equilibras que donde haya más generación y por ende haya menor demanda, tomando en cuenta las pérdidas, tomando en cuenta el coste de distribución y tomando en cuenta el coste de generación en cada región, puedas tener un equilibrio que mejore al consumidor. Esta parte es súper importante. El precio marginal local tiene como principal, llamémosle, principal motivador el consumidor. Lo que busca es que haya más contratos donde más caro cuesta llevarle la energía, porque al llevar energía con paneles o energía de fuentes renovables, con tener menores costes de generación, por ende va a hacer que el precio baje. Entonces, lo que busca estas fórmulas, que se pueden ver muy complejas y que al final tampoco se las quisiera como platicar para no aburrirlos, pero lo que dicen es eso, es cómo hacemos que el consumidor tenga un beneficio poniendo a competir a los oferentes. Y por eso es que va a ser más práctico o no poner una energía en un lugar o en otro, también tomando en cuenta las pérdidas y la congestión. Esta gráfica es una gráfica de los amigos de Antuco, que son unos analistas del sector, donde básicamente toman 7 nodos de referencia, que los vamos a repetir mucho en la plática, porque son nodos como representativos. Hablamos de Victoria, Temazcal, San Luis Potosí, Nacozari, Moctezuma, Monterrey, Ticul, porque son nodos que tienen un comportamiento muy típico de cada región. Entonces, estos nodos básicamente no es, aquí volvemos al tema, no cuesta la energía lo mismo en cualquier lugar. Y aquí vamos al tema de los nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son cada subestación en la cual se inyecta o se consume energía en el país. Estamos hablando de más de 2.500 nodos, los que hoy existen en el país. Supongamos imagínense como una malla que es un nodo y la línea de transmisión que une a cada subestación, esa es su capacidad de transmisión, y mandar la energía del nodo 1 al nodo 2 tiene un coste y tiene una capacidad, tiene una limitante. Pues tenemos cada nodo en cada punto y la energía va a variar de acuerdo a cada nodo y a cada hora, porque no cuesta igual generar energía a las 12 del día con el rayo del sol, que puede producir energía de fuentes renovables, a producirla a la 1 de la mañana o producirla a las 9 de la noche, que se considera un horario pico. Entonces aquí, pues un poco lo que estábamos platicando, los nodos se pueden comportar de una manera muy, muy diferente. Aquí vemos 2 ejemplos. Aquí vemos el ejemplo de junio y de octubre de los mismos nodos durante una semana típica. Volvemos, repetimos, Victoria, Moctezuma, Temazcal, Monterrey, San Luis Potosí, Ticul, Nacozari y un promedio nacional.
Entonces podemos encontrar que, por ejemplo, Ticul tiene un promedio de $39 por megawatt hora, cuando el promedio nacional está en $30, pero a su vez encontramos lugares como Monterrey y Moctezuma que tiene precios de $22 y se comporta de una manera muy estable. Eso es cada hora. Eso que ven es cómo se comporta cada hora. Entonces tiene un comportamiento muy estable. ¿Eso qué significa? Que la producción de energía se está comportando tal cual los pronósticos que se hicieron para poder hacer llegar esa energía a sus casas. ¿Qué te dice el párrafo, la gráfica de la derecha? Es que hubo un desbalance. Ahí lo que te dice es que pasó algo. Puede ser que no hubo gas, como fue en febrero de este año, que no llegó gas a ciertas centrales y todo se descompuso. Puede ser que hubo una central solar que se descompuso un inversor y ya no generó. Puede ser que hubo menos viento del que estaba pronosticado. O puede ser que una planta vieja de CFE, como no tienen tan buen mantenimiento, dejó de operar y por ende pues sacó de balance esto que hablamos, oferta-demanda, lo saca de balance y eso hace que se dispare el precio. Pues aquí podemos ver puntos como este caso Ticul, que Ticul es península de Yucatán, que pasó de picos de promedio de junio de $39, pasa a promedios de $139. Pero también podemos ver que en la misma zona, pues hay Nacosari, tiene un promedio durante esta semana de $37, y también Temazcal, que es Oaxaca, pegado a Veracruz, $89, y Monterrey, $51. Entonces, estos disparos, ¿qué pasa con estos disparos? Pues ahí básicamente es un desbalance en el sistema, y lo que hace es que la energía inyectada en ese nodo cueste ese precio. Tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver con los paneles de mi casa? O sea, ¿qué tiene que ver que hubo un desbalance en la planta, no sé, en Laguna Verde, con mis paneles en Veracruz, o mis paneles en Puebla, o mis paneles en el DF? Tienen que ver mucho. Tienen que ver mucho porque este es un sistema que está compuesto de redes y de nodos. Si un nodo falla, y si ese nodo falla y ese nodo tiene una generación de 2000 megas y esa energía por unas carreteras de electricidad hace que bajen a tu lugar de consumo, puede hacer que ese precio se dispare. No tiene que ver con que, estoy cerca de tal lugar, entonces debe estar la energía barata. No, tiene que ver con la energía es fácil de llevar de mi punto de entrada a mi punto de consumo. Eso es lo que tiene que ver. Por eso es muy importante entender por qué una reforma como la que está poniendo, que deja de ser el centro del consumidor y lo vuelve el Estado. O sea, al hacer que las reglas de precios y que las reglas de los balances ya no sea el consumidor, sino que sea el Estado y tener ¿cómo le llaman? La soberanía energética, pues eso hace que estos costes tengan un desbalance todavía aún mayor y puedas tener unos precios más altos en tu consumo, o inclusive que la recuperación que tú esperabas en tus paneles, en lugar de hacerla a 3 años, a 4 años, a 8 años, se vaya a 10, a 15, a 20 años. Entonces ahí sí me afecta. Entonces, esa creo que es una parte que no ha sido bien platicada. Creo que porque es muy complejo explicarlo. Yo trato de explicarlo lo mejor que puedo y además como lo mejor que yo lo entiendo cómo funciona. Pero al final lo que pasa es que esta energía ya no va a tener el centro en el consumidor, sino en el Estado. Y aquí vamos a ver las formas como hoy puedes vender energía con tus paneles. Perdón, nada, para un poco una recapitulación. La energía que se produce, básicamente tú la ves que está el panel, se conecta a tu medidor bidireccional, y ese medidor a su vez está conectado a un poste de CFE como comúnmente lo conocemos. Ese es el proceso físico de que pasan la electricidad. Ese es el proceso que no va a cambiar. Lo único que va a cambiar con estos 3 metodologías es la forma como te cobran. Entonces, la primera es medición neta. ¿Qué es medición neta?
no es más que medir kilowatts hora que yo inyecto. Es decir, yo en un mes, en una semana, en un bimestre, produje con mi sistema 8 kilowatt hora. Mi casa consumió 15. Entonces, lo que hago es que yo pago nada más el diferencial. Eso es medición neta. Eso es lo único que hace. El intercambio de energía me lo cobran al precio que debe ser. ¿Y qué pasa si yo tengo un saldo a favor? Es decir, que yo produje más energía que la que yo estoy consumiendo, pues ahí me pueden cobrar, yo puedo cobrar la energía y dejarlo como saldo a un precio que es el promedio del PML de los últimos 12 meses. O sea, aquí viene la importancia de los PMLs. Si los PMLs cambian la metodología de cómo se hace, yo de entrada, cuando tenga saldos a favor, que es mucho lo que se hace cuando un vendedor de sistemas fotovoltaicos te dice, te voy a sobredimensionar. Es decir, voy a darte más energía para que en el verano que consumes más, que eso pasa mucho en el norte y en las penínsulas, para que en el verano que consumes más, se compense eso para que tú trates de pagarlo menos. Entonces, esto puede modificar. Esta medición neta es la mayor parte de los contratos que están en el mercado, es el 98%. Y bueno, vamos al siguiente. El siguiente es facturación neta. Facturación neta es igual, vamos a lo mismo. Es yo inyecto energía al sistema. El sistema me paga la energía al horario que yo inyecté. Es decir, ¿qué diferencia con el anterior? Acá es yo neteo saldo y si tengo algo a favor, me cobran sobre el promedio de los PMLs. Facturación neta es, yo inyecto energía, me la pagan de acuerdo a cada hora y a cada día. Es decir, en lugar de inyectar 9, es yo metí 1 el jueves a las 11 del día, yo metí 0.3 el jueves a las 12 del día, yo metí 0.2 el jueves a las 4 de la tarde. Entonces, eso se suma y se multiplica contra el PML de esa hora, de ese día. Se saca la suma total de eso y se queda como un saldo y te lo van descontando contra lo que tú consumes en tu casa con el precio que tengas CFE. Esa es la diferencia de facturación neta con medición neta. Y aquí hay pocos contratos, hablamos básicamente de 20.56 megas, y esta es muy común que se ocupe para casas de campo. En casa de campo te funciona mucho esto porque básicamente son casas que están vacías mucho tiempo, entonces tú puedes sacarle mayor ventaja si está la casa vacía, produces energía y ya después vas compensando contra cuando te cobran. Entonces, esta facturación neta es común que se ocupe en este tipo de casas. Y el otro tema de generación distribuida son la venta total. Venta total, que básicamente es yo produzco la energía y yo le entrego la totalidad de la energía a CFE. No me preocupo porque me suministre energía, solamente la voy a generar y la voy a cobrar al PML en cada horario, o sea, en cada hora, cada día que sea para mi nodo. Pues esto pasa sobre todo ya es como una forma de hacer negocio, ya va para mucho, o para inversionistas, o para industrias que pueden sacarle provecho a que su ubicación esté en PMLs altos. Como vimos, no es igual estar en la península de Yucatán que estar en Sonora. Vale diferente la energía en cada lado y tiene que ver con oferta-demanda, nada más, no con otra cosa, solo oferta y demanda. Entonces aquí son pocos contratos y también tienes aquí una limitante de que estos contratos solamente pueden ser hasta 500 kilowatts, nada más. Y bueno, un poco ya pues hemos platicado sobre cómo afecta la propuesta eléctrica para los paneles. No quiero entrar a temas sobre centrales eléctricas, digamos, más grandes, lo que se llama granjas solares,
sino más bien en cómo afecta el PML y que pues, básicamente lo estuve comentando. Al dejar de existir el PML, ya no va a existir una oferta y demanda que me indique cuándo vale más, sino cuándo vale menos, sino que se decidirá por criterios políticos, criterios, a lo mejor criterios que le convenga a CFE. Entonces ya no podremos decidir en, yo sé que la oferta y demanda en tal lugar vale 1 y a lo mejor alguien te va a decir, no, la energía en tu lugar vale 0.4 o la energía en tu lugar vale 0.8. Entonces ahí perdemos pues la libertad del consumidor de elegir. Al hacer una reforma constitucional como se está planteando, no existe la posibilidad de pedir un amparo. Entonces, pues sí, básicamente, ¿qué afecta? A que si tú en tu proyección que te hicieron, el que te puso los paneles o lo que te los quieren vender y te dicen, yo los paneles los vas a recuperar con el ahorro que vas a tener al no pagarle a CFE en 4 años, en 5 años, en 7 años, en 8 años, al dejar de existir el PML y dejar de estar el consumidor en el centro del mercado, lo que va a pasar es que tus paneles los vas a recuperar esa inversión en 8, 9, 10, 15, 20 años. Y no es algo que queramos ser catastrofistas, sino es algo que está pasando y es algo que pasa con otras industrias. El mercado de gas LP, el mercado de gasolinas, cuando entra la regulación y tiene algo que ver el gobierno ve por la supervivencia de las empresas del gobierno. El gobierno no se fija en el bienestar del consumidor. Esta es una gran diferencia y ojalá la pudiéramos entender por qué es tan importante y por qué sí afecta a los que tienen paneles en sus casas, porque se ha dejado ver como que no va a pasar. Y bueno, otro punto es que ya dejará de existir la venta total de energía, entonces hubo quien invirtió 5, 10, 12 millones de pesos para tener un producto de venta total de energía en sus techos. Ese sistema dejará de existir. No dejará de existir, sino básicamente la forma como cobras tu energía se volverá ilegal. Tú puedes seguir inyectando tus electrones a la red, o sea, tu energía eléctrica, pero la forma como la comercializas será ilegal. Entonces ese es un punto súper importante. Y bueno, otro punto que igual todavía no estaba, hay una regulación en puerta, bueno, ya está aprobada, pero no publicada, que es la generación distribuida colectiva, que básicamente es que tú puedas intercambiar energía siempre y cuando estés en un mismo nodo de distribución. Aquí sí hablamos de proximidad, es decir, tú estás con vecinos, entonces tú puedes hacer intercambios de energía siempre y cuando estés en el mismo circuito. O sea, pues básicamente es un tema como de vecinos. Entonces tú puedes compartir energía sin necesidad de pasar por un intermediario que sería un suministrador o la CFE. Eso podría ser un gran avance para mejorar sobre todo pues lugares muy marginales o lugares con precios altos, pero pues va a dejar de existir porque ya va a dejar de existir la CRE y las fuentes que lo hicieron. Entonces, esos son los 3 puntos. Y bueno, pues no sé si fui muy rápido, o hay algo más. Bueno, y bueno, este es como el punto final. La energía, ¿qué pasa cuando vuelves al consumidor tu fuente, o sea, tu centro? Haces que los precios bajen. ¿Qué pasa con la telefonía celular? Hace 10, 15 años pagábamos 1,000 pesos, 2,000 pesos de telefonía por muchos menos datos, muchos menos. Y hoy la telefonía es muy barata. No digo que sea lo ideal o que seamos el primer mundo, pero sirve. Esta gráfica lo que te dice es la línea azul como más clarita. Ese es el precio, ese es cómo se comportó el precio de la energía en el 2018. Siempre trae picos en los veranos, siempre hay picos en los veranos. Entonces fue alta y tuvo un promedio de $75 megawatt hora, más o menos 1,500 pesos.
En el 2019 hubo un promedio de $83, más alto, y en el 2020 el precio de la energía promedio fue de $24. Eso te habla de que, pues bueno, pues igual sí está funcionando las reformas. Al entrar más energía renovable, que tiene básicamente menores costes de generación, pues hace que todo el sistema baje de precio porque vas a, como se llama, despachar primero las centrales eléctricas baratas y eso va a hacer que se baje, ¿no? Entonces, eso nada más era como punto de por qué sí sirve la reforma eléctrica del 2013. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Haya ido muy rápido o algo que tenga que repetir. No, no, no. Simplemente yo tengo una duda como un poquito más personal. Hablábamos de que una vez que entre esta, bueno, que posiblemente entre esta nueva reforma, va a ser CFE quien decida, bueno, más bien se van a eliminar los PML y va a ser CFE quien va a decidir todo este rollo de tarifas, ¿no? Actualmente, perdón, quién es el que decide sobre quién fija los precios PML? Esta Perdón, ¿quién fórmula, fija los PML más bien? esta fórmula se define. O Ok, sea, o sea, pero la dicta el SENACE, o sea, el SENACE es quien la no, fija o... no. Lo que pasa es que esta fórmula está en las reglas de mercado. Entonces, esta Ok, fórmula, lo que a lo mejor no puse que se fija cada una de las cosas, pero básicamente incluye coste de generación, o sea, cuánto te cuesta generar, y eso es un tema de mercado. Luego viene cuánto te cuesta transmitir esa energía. Ese es un coste regulado que tiene que ver con la CRE. O sea, es decir, la CRE, la CFE Transmisión dice, yo creo que mis tarifas deben de ser 5 pesos, 8 pesos, 10 pesos, y la CRE lo valida y las ok, publica las tarifas. Luego viene un coste de administración del suministro básico, que esto es, ¿cuántos son los costes que me reconocen a mí por llevar la energía hasta la puerta de tu casa? Entonces, ese coste también CFE, suministro básico, sugiere cuál va a ser el precio y con base a unas reglas establecidas y públicas, la que determina, ok, sí, vas a hacer esto. Ojo, y ese precio se ha incrementado el doble, el triple los últimos 2 años. Y al final, con todas estas variables, que son variables de mercado, se decide cuánto vale la energía en cada nodo. Entonces, tú puedes encontrar que hoy la energía en Mérida, que es donde yo estoy en este momento, cueste 1,500 pesos y que la energía en Coyoacán, en la Ciudad de México, cueste 600 pesos. Eso es lo que hace esto. Entonces, aquí hablamos de que si hay 2,500 nodos, hablamos de que en el día hay 2,500 precios en cada nodo por cada hora, o sea, 2,500 por 24. Entonces, eso ok, hace que básicamente, pues, quien determine eso es el mercado. ok, de acuerdo. Bajo toda esta perspectiva y los escenarios de los que estábamos hablando, entonces, bajo su perspectiva, es momento de entrar en pánico para toda la gente que está bajo venta total, por ejemplo, o qué alternativas se podrían tomar, además de la que llegamos a comentar en este momento, ¿no? ¿Qué alternativas podrían tomar ellos para no caer bajo, pues sí, una modalidad un tanto ilegal, ¿no? Como lo comentábamos hace unos minutos. O sea, lo que se vuelve ilegal es la forma como cobras. Exacto. Ajá, o sea, no es ilegal que tú tengas tus paneles. Lo que es ilegal es cómo los cobras. Ese es un punto bien claro, porque al reformarse la Constitución, se vuelve ilegal una actividad esencial que tú tenías. Y no hay Ujú, forma de que te ampares, porque el amparo el amparo lo que hace es que te protege de actuaciones de la autoridad que no ok, están apegadas al contrato colectivo como sociedad, que es la Constitución. Al modificar la Constitución, la autoridad se apegó al contrato colectivo como sociedad y por ende tú no tienes forma de ampararse. O sea, lo que tú tienes que hacer si tienes una venta total
pues lo que tienes que hacer es presionar a tu diputado federal de tu zona para que no la apruebe o para que por lo menos se informe, entienda. O sea, no es obligación de un diputado federal saber todas estas cosas, pero sí es su obligación informarse. Exacto. Ujú. Ok, bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas para que no se nos vaya el tiempo. Nos preguntan por el chat, ¿cuál sería entonces la diferencia entre las modalidades de cobro o de venta de los sistemas fotovoltaicos? Ya sea de contado, a crédito, con leasing o PPA. Ah, bueno, es que esa pregunta más bien tiene que ver en cómo compras los activos, o sea, cómo compras los fierros, cómo compras los paneles. Ok, Un poco la plática fue en cómo vendo la energía que generan esos fierros, por si quieres la comento. O sea, ok, no por cambia favor. nada, o sea, no cambia nada. La ley no cambia nada en la forma como te haces de tus activos. O sea, tú puedes hacerte de tus paneles de la forma tradicional. Crédito directo, leasing, PPAs. Eso no cambia. Nada más ten en cuenta que la forma como vas a recuperar el dinero o como vas a ahorrar menos o más dinero se va a ver pues cambiada. Ok. Em, Dentro de esta misma preguntita viene una subpregunta, por decirlo de alguna manera. Dice, ¿a qué esquema le afectan más los cambios y qué esquema es el más seguro o más rentable? Pues bueno, evidentemente, te digo un poco de acuerdo al tipo de cliente, si yo fuera mi casa, lo más seguro, por decirlo así, es eh, el, la medición neta. Ok, ¿Por qué? Pues porque básicamente yo neteo, o sea, yo genero, produzco, entonces si cambia el PEM, o sea, básicamente lo que haré es ser más precavido y no sobredimensionarlos, no, o sea, no poner más. Antes lo que se hacía es que se ponía más paneles para pagar cero o casi cero. Ahora tengo que asumir que tengo que pagar algo y ya. Esa sería la más segura si yo fuera una casa. Si fuera yo un inversionista que tengo venta total, pues básicamente lo que haría es tratar de donde tengo los paneles, poner un negocio que consuma energía para migrar a este sistema. Pues ok, digo, depende un poco el tipo de perfil que tenga cada usuario, pero en general edición neta es el más seguro. ok. Y es de los más comunes, ¿no? También creo que Es comentaba el, eso. es el que tiene el 98% de las personas, pero cada vez más gente, sobre todo casas de campo, casas de playa, casas como segundas casas, buscan bueno, cuando se asesoran bien, buscan una diferente forma de cobro, y los que sí Claro. buscan hacer un negocio, que es totalmente lícito, tener la libertad de ganarte la vida como tú quieras, pues son los que tienen venta total. Ok, de acuerdo. Em, Nos preguntan también, ¿qué esquema ofrece las mejores condiciones de retorno y seguridad de la inversión? Ah, pues si lo vemos fríamente, como pesos y centavos, el esquema que ofrece mejor retorno es la venta total en donde haya PMLs altos. ¿Por qué? Ok, Porque básicamente tú vas a producir energía cara y no vas a estar expuesto a las bajadas o las subidas de precio en tu, en tu consumo. Entonces sería la venta total. de acuerdo. Nos preguntan también, ¿por qué los nodos de los que nos hablaron son representativos? Pues básicamente es bueno, voy a regresar un poco al mapita. Pues Tikul está en Yucatán, en la península de Yucatán. Monterrey es una zona con mucha congestión, está, bueno, ahí en medio de Tamaulipas y Coahuila. Luego Ujú. tenemos Moctezuma, que está en Chihuahua. Luego tenemos, ay, se me olvidó el nombre de otro que está en Sonora, creo que es Caborca.
No, Moctezuma, Chihuahua, ok. Moctezuma, luego Victoria. Básicamente esas son, agarran todo el norte, que es una zona que consume mucha energía, la península de Yucatán, y luego se meten a la parte central, que es Bajío, que es San Luis Potosí, y Temazcal, que es Oaxaca. Básicamente porque ahí son donde están las principales generadoras de energía. Entonces tú puedes agarrar otros nodos, a lo mejor Zacatecas o Durango, y como hay poco consumo, los disparos en esos precios no se ven tan representativos. Básicamente esos nodos se eligen porque son los nodos que históricamente han presentado mayor variabilidad. Entonces por eso se eligen ese tipo de nodos. De acuerdo. Nos preguntan también, ¿la fórmula mostrada quién la determina? Esa fórmula está determinada en la ley, en las leyes del mercado que se autorizaron en el 2013. Y si quieren les puedo mandar el link donde está todo el artículo, donde esa fórmula la explican, la determinan y también ven los criterios y la forma de llegar a ese valor. Perfecto. Sí, la podemos dejar en un comentario al final de la transmisión. Sí, yo lo pongo ahí en todo. Ok, de acuerdo. Va un poquito relacionada con la anterior. Dice, ¿es la fórmula que usa CFE para calcular el precio de nuestra energía? No, es diferente. Y bueno, aquí un poco para explicar. Esta fórmula es la fórmula que se ocupa para cuando quieres definir el precio de la energía en el mayoreo. O sea, si lo queremos ver como si fuera un mercado de abastos de energía eléctrica, tenemos el mayoreo y el menudeo. En el mayoreo hay mucha competencia, muchos generadores, y en el menudeo solamente hay un solo, ¿cómo decirle? Un solo tendero. La fórmula como se saca la energía para el mayoreo, como hay mucha competencia, mucho mercado, y como se busca que el consumidor sea el centro, se busca con una fórmula como esta. En el tema del menudeo, que es cómo se determina la fórmula para la energía en tu casa, esa tiene que ver con criterios de operación de la CFE. CFE es suministro básico, que es la única empresa autorizada en el país para poderte llevar energía a cualquier consumidor que tenga una demanda de energía menor a 1 mega. ¿Okay? Entonces, básicamente son dos cosas diferentes. Muy bien. Ok, tenemos una última pregunta. No, tenemos otras 2 preguntitas. Nos dicen, si se aísla la casa, por ejemplo, toda mi iluminación la conecto a mis paneles y baterías, no habría problema con la ley, ¿cierto? Exacto, porque básicamente lo que la ley dice es que tú vas a... O sea, lo que modifica es la forma como vendes tu energía y cómo te interconectas con la red. Aquí, como no va a haber red, pues no hay ninguna afectación. De acuerdo. Una preguntita un poquito más, más personal. En tu opinión, Miguel, ¿cuál sería tu recomendación para este momento, o sea, para la situación actual? ¿Hay que invertir o no en proyectos de generación distribuida? ¿Cómo ves el panorama en este momento? Yo sería muy claro y sería, hay muchos proveedores de paneles solares, muchos muy buenos que saben bastante, y yo me acercaría con ellos y les preguntaría qué opinan ellos. Si ellos te dicen que no afecta, o sea, que no afecta nada y que es mentira, es como dicen hoy últimamente en redes sociales, es una red flag. O sea, ese es alguien que nada más te quiere vender el panel porque te lo quiere vender. No se está preocupando por ti. O sea, busca a alguien que sí te explique bien en tu nodo, en tu horario y con base en tu patrón de consumo, cuál es lo mejor. Yo sí sugeriría que se acercaran a gente pues que sí sea muy ética y muy profesional, porque alguien te puede decir, y yo he escuchado muchísimos en redes sociales y he escuchado muchísimos que yo no esperaría escucharlos, que dicen, no afecta a los paneles porque eso nada se afecta a las empresas grandes. No,
al modificar el PML afecta a todos los que hacen generación distribuida y sobre todo, bueno, si ya lo invertiste, pues bueno, pues en lugar de que lo recuperes en 5, te quedaban 2, otros años más, pues bueno, o sea, no está tan mal. Pero cuando lo ves con alguien que apenas va a invertir y te están mintiendo en la forma, pues sí te sugeriría y te recomendaría que buscaras a alguien que no te mienta, ¿no? Eso sería la mejor recomendación que yo les daría. Claro, completamente de acuerdo. Pues bueno, licenciado, muchas gracias por tu participación en el evento de todos, el Mes del Sol. Y pues Sí, nada, solamente agradecer también a Bora Energy por el apoyo con este tipo de difusión de temas, ¿no? Que muchas veces la gente desconoce y es por eso que no sabe ni qué onda si es más, si tienen paneles, mucha gente no sabe todo este asunto de la interconexión, de que pueden vender su energía y demás. Entonces, pues sí, muchas gracias a Bora Energy y a ti, licenciado, gracias. que decidiste participar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos los que estuvieron atentos. Muchas gracias. Claro, nada más tengo 3 avisos como comercial. Tenemos mañana nuestra carrera con MB Renovables en colaboración con MB Renovables. Mándenos su foto, ya sea por DM en Instagram o a contacto@pbienergy.com.mx. Tenemos también nuestro concurso de fotografía solar. Recuerden que ya quedan poquitos días. Lo único que tienen que hacer es mandar su fotografía del sol igual a contacto@pbienergy.com.mx. Recordarles también que tenemos nuestro curso del mercado eléctrico mayorista en puerta sobre la introducción al MEM y la nueva reforma energética, que es un poquito de lo que estuvimos hablando en esta charla por igual. Y finalmente tenemos también nuestro Technical Tour a el proyecto de generación distribuida Autódromo 1 en San Luis Potosí. Lo vamos a estar realizando mediante una transmisión en vivo y al finalizar la transmisión vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que todo quede súper, súper claro y no haya dudas. Entonces, pues nada, muchas gracias nuevamente, licenciado Ramírez, por tu participación y que tengan bonita tarde todos. Saludos. ¿Quieres hacer realidad tu proyecto sin descapitalizarte? No te preocupes, en PBI Energy tenemos el plan adecuado para ti. Adquirir con nosotros tu plan de financiamiento es muy fácil. Realizamos un perfilamiento de acuerdo con las necesidades y características de nuestros clientes. Analizamos el sector al que pertenece, su perfil de consumo, la superficie disponible para la instalación y los recursos con los que cuenta. Posteriormente, presentamos las opciones de financiamiento para que elijas el plan más adecuado para ti. Te ofrecemos las mejores tasas del mercado y los plazos más accesibles para que puedas tener un ahorro real y significativo. Además, podemos ajustar nuestros planes para que tengas una posibilidad de 0% de inversión y que tus ahorros comiencen desde el primer día. Contáctanos, estamos solo a un clic de distancia.